Hola analistas, bienvenidos al mundo del poder. A ver, en el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué vamos a tener elecciones generales en España. Pero antes de entrar en materia, dos cosas súper rápidas. La primera de ellas es que me gustaría pedir disculpas porque durante 2 semanas no he podido subir vídeos. Justo después de este vídeo tengo intención de grabar otro que iré subiendo durante la semana para explicar por qué ha ocurrido esto y bueno, por qué no va a volver a ocurrir. Pero bueno, la segunda cosa es que este vídeo va a ser un poco diferente a los vídeos que hemos hecho hasta ahora. Porque la intención de este vídeo es que entendamos de forma superficial por qué vamos a tener elecciones en España, pero no de forma profunda. Y lo que vamos a hacer es ir profundizando en la legislatura y en el programa que ofrece cada partido político conforme se desarrollen los acontecimientos a partir de ahora. Y habiendo dicho esto, vamos a por el contexto. Hay dos razones clave por las cuales vamos a tener elecciones en España. La primera es que los partidos independentistas catalanes han rechazado los presupuestos generales del PSOE. Y la segunda es la manifestación a tres fuerzas de PP, Ciudadanos y Vox que se produjo en Madrid. A primera vista podría parecer que estos sucesos no tienen ningún tipo de relación, pero creedme, están muy relacionados. Así que, si os parece, vamos a empezar por los presupuestos generales. A ver, los presupuestos generales del Estado son la piedra angular de cualquier gobierno, la columna sobre la cual empiezas a construir la casa. A nivel estatal, la política es algo tan simple como la gestión y organización de los recursos económicos que tienes a tu disposición como país. ¿Y cómo gestionas estos recursos si eres el gobierno? Muy sencillo, a través de los presupuestos generales. Con los presupuestos generales decides, entre otras muchas cosas, cuánto dinero destinas para educación, para justicia, para sanidad. Y sí, antes de que alguien haga la pregunta, los presupuestos generales son ideológicos. Es decir, que dependen del partido que esté en el gobierno, que van a ser distintos si el partido que está en el gobierno es de derechas o de izquierdas. En ese sentido, podríamos decir que los presupuestos generales del Estado son la prueba de fuego por la cual un gobierno tiene que pasar. Una vez se aprueban los presupuestos generales de un determinado gobierno, es cuando el gobierno puede empezar a gobernar de la forma que quiere, distribuyendo los recursos económicos como a ellos les parece. Y de la misma forma, si un gobierno no consigue que se le aprueben sus presupuestos, es cuando suele perder el poder. Es decir, no tendría ningún sentido que, por ejemplo, un gobierno de izquierdas gobernase con los presupuestos de un gobierno de derechas porque no ha conseguido que les aprueben los suyos. Y este ha sido el caso del PSOE. A ver, esta historia viene muy de largo porque tendríamos que extendernos muchísimo en el tiempo para hablar del independentismo catalán y no tenemos tiempo para hacer eso. Pero si tuviésemos que empezar por algún sitio, sería por el día 17 de enero de 2019. La votación para los presupuestos generales del Estado está apenas un mes y el gobierno sabe que tiene que negociar con los partidos nacionalistas catalanes sí o sí. Pedro Sánchez sabe que necesita los votos de Esquerra Republicana y del PDeCAT para que se le aprueben los presupuestos. Y junto con el inicio del juicio al procés, esta es una de las razones por las cuales crea una mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat. El problema aquí es que tanto el Gobierno como la Generalitat están sujetos a las cadenas ideológicas que les rodean. El Gobierno tiene que hablar con los independentistas bajo el marco de la Constitución y los independentistas no pueden dar un paso atrás porque el juicio al procés está a punto de empezar y no pueden traicionar a los suyos públicamente. Así que es natural entender que una semana después de que se abriese esta mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat, las negociaciones no hubiesen avanzado absolutamente nada. Y además, entre otras muchas cosas, también pidieron que la mesa de diálogo incluyese a partidos a nivel estatal, es decir, tanto PP, como Ciudadanos, como Podemos. Y es aquí donde entra el lío y la figura del relator. Esquerra Republicana y el PDeCAT, que eran los partidos con los que el gobierno había hablado hasta entonces, pidieron la figura de un relator en la mesa de diálogo, de alguien que se encargase de dar constancia de todo lo que se decía en esa mesa. Sánchez sabe que tiene que pelear hasta por el último voto, así que en último término el gobierno acepta la figura del relator. Pero lo hace bajo amenazas, porque el día anterior, tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT anuncian que o tienen un relator en la mesa o hacen una enmienda a la totalidad de los presupuestos, es decir, que votan en contra. Pero en realidad la figura del relator solo sirve para que gobierno y partidos independentistas se alejen todavía más de esa mesa de diálogo. Es un elemento de conflicto y no de paz. Pero da igual que haya un relator porque la historia sigue sin funcionar. Se pasa otra semana de tensión donde hay amenazas por ambos bandos y declaraciones por ambos bandos hasta que finalmente el PDeCAT y Esquerra Republicana anuncian que votarán en contra de los presupuestos. Lo que se traduce en la pérdida como gobierno del PSOE y en nuevas elecciones. Y por otra parte, tenemos la manifestación de PP, Ciudadanos y Vox en Madrid. Esta concentración se produce el día 10 de febrero y no nos equivoquemos, es una
manifestación diseñada para mostrar la fuerza de la derecha en España, pero que no solamente pretende demostrar su fuerza, sino también su capacidad de unión. Lo que se hace en esa manifestación, aparte de quejarse de la legislatura de Sánchez, es hacer que el votante fantasee con la posibilidad de que PP, Ciudadanos y Vox puedan gobernar juntos en las siguientes elecciones. Porque en términos políticos, y para ser completamente estrictos, el 10 de febrero ya se sabía, o por lo menos se intuía, casi a ciencia cierta, que íbamos a tener elecciones generales. Y claro, como comprenderéis, es muy jugoso poder entrar a campaña electoral presumiendo de que has sacado a decenas de miles de personas a Madrid y que además lo has hecho de la mano de dos potenciales aliados políticos. En definitiva, la manifestación pretendía demostrar que tanto PP como Ciudadanos y Vox tenían voluntad de gobernar juntos en caso de que fuese necesario y que además de eso tenían a una base de votantes dispuestos a convertir ese sueño en realidad. Y una vez explicado esto, vamos a analizar un poco, sin entrar en actualidad, qué nos depara el futuro para España. A ver, lo primero que hay que decir es que esto va a ser una batalla entre derechas e izquierdas de manual. Una de las últimas encuestas, la que ha sacado Celeste Tel, pronostica más de un 50% de intención de voto para los partidos de derechas y apenas un 39% para las formaciones de izquierdas de carácter nacional, es decir, para Podemos y para el PSOE. De hecho, lo que podemos esperar para estas elecciones es una gran caída de intención de voto en Podemos. Podemos está en un estado muy débil después de la salida de Íñigo Errejón, pero si queréis saber más de este tema podéis encontrar un vídeo justo aquí, donde explico un poco en qué posición se encuentra Podemos ahora mismo. Por otra parte, el PSOE ya tiene su narrativa, ya tiene su foto montada, y es que los partidos nacionalistas catalanes, en conjunto a la derecha, han impedido que España tenga los presupuestos más sociales de su historia moderna. Y lo que podemos esperar es que la gente de izquierdas vaya a votar masivamente al PSOE, puesto que Podemos se encuentra en una posición muy debilitada. En lo que se refiere a la derecha es complejo de explicar. Lo que sabemos casi a ciencia cierta es que Vox va a entrar en el Congreso de los Diputados y va a hacerlo con fuerza. Ciudadanos ya ha dejado claro que en caso de que sea necesario se alineará con el PP y con Vox. Y el PP se encuentra en una posición compleja porque el discurso de Casado se ha ido radicalizando a fin de captar a los votantes del PP que han huido hacia Vox. Pero sin embargo, dentro del partido, voces cada vez más discordantes le empiezan a pedir a Casado que su discurso se modere, que ellos no juegan en el campo de la derecha más radical, que son el centro derecha. Así que de Casado depende qué hará durante la campaña electoral, si prefiere hacer caso a sus votantes o prefiere hacer caso a las voces internas del partido. Pero la conclusión aquí es que, a no ser que se produzca un gran milagro y que las cosas cambien mucho el día de la votación, el 28 de abril, tendremos un gobierno de derechas durante los próximos 4 años. España se encuentra en una posición muy delicada y dependerá de las jugadas, de los movimientos de cada partido político, qué solución encontremos a esta situación. Pero como siempre, seguiremos su evolución aquí, en Journalytics. Bueno gente, pues este ha sido el vídeo de hoy. No sé si os habrá molado este formato, si queréis que lo repita más a menudo, si preferís más análisis de microaspectos en ese sentido, podéis dejarme cualquier tipo de feedback en los comentarios abajo, ¿vale? Si os ha molado el vídeo, un like y un compartir nos vendría absolutamente genial. Y nada, nos iremos viendo durante la semana porque creo que en apenas 2 días voy a subir un vídeo acerca de las reglas y del contenido del canal. Dicho esto, esto ha sido Journalytics, nada personal, solo política.